Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio eclesiástico número 14. Los actos de disciplina de Dios producen siempre el precioso fruto de santificación y limpieza dentro de la iglesia. Segunda a los Corintios capítulo 7. El apóstol Pablo al inicio de este capítulo trae un énfasis como resultado de las promesas espirituales de vida eterna y de glorificación del creyente al final de esta historia de la redención y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, no está diciendo que nosotros podemos perfeccionar la santidad, porque la santidad es una obra exclusiva de Dios a través de los medios divinos que nos ha dado para ello, como lo son su palabra y su Santo Espíritu. Pero dice que esta santidad se perfecciona, es decir, se madura, se complementa bajo el temor de Dios. Y ese temor de Dios, por supuesto, proviene en cierta forma y como resultado por lo que Pablo ha venido escribiendo esta carta en cuanto a la disciplina que se ejerció o se ejerce dentro de la iglesia, y a la vez forma personal en cada creyente a través de las formas divinas que Dios le place hacerlas patentes. Pablo vuelve a aludir a la disciplina eclesiástica que se había llevado a cabo con aquel opositor que se había levantado en su contra dentro de la iglesia de Corinto. Menciona que la carta que les envió, aunque les causó tristeza en alguna forma al principio y lamentó que eso fuera lo que sucedió, ahora Pablo se goza porque esa tristeza produjo un arrepentimiento no solamente para aquel opositor, sino incluso para toda la iglesia. Es decir, dejaron de ser livianos en estos asuntos de mucha importancia dentro de la iglesia. Y es ahora, por supuesto, que eso es solamente una obra que Dios puede originar. Porque, dice Pablo, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esa carta, como hemos dicho, es muy probablemente una carta intermedia entre la primera carta y la segunda carta que tenemos escritas en el Nuevo Testamento. Y por la alusión en esta segunda carta, aquella carta fue enviada por Pablo en manos de Tito. Debió de ser una carta muy fuerte, donde los reprendía no por no haber tomado partido para con él, sino porque su discernimiento respecto a las cosas espirituales era tal que no podían desligarse de la actitud de aquel opositor, y si bien, aunque no había quizás tomado partido con tal hombre, tampoco le habían llamado la atención, ni mucho menos disciplinado. Así que Pablo dice que aunque en un momento él lamentó haber enviado la carta, ahora se goza porque hizo que asumieran su responsabilidad espiritual de disciplinar tales acciones. Y cuando una iglesia movida por el Espíritu Santo y guiada por la palabra lo hace, como lo hicieron los corintios, entonces trae un fruto precioso de limpieza y de santidad dentro de la iglesia. Pablo así lo expresa en el versículo 11. Lo leeré para culminar este momento de meditación y lo haré de la versión La Palabra de Dios para Todos. Él dice: miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación, desean verme, se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto han demostrado que están libres de culpa.